Buen día. En el siguiente video, nuestro grupo conformado por Jaime Otero y José Sartor les va a hablar cómo se realizó el taller final de estadística para ingenieros. En el primer punto, nos brindaron unos datos, aquí en una tabla de Excel, sobre un aforo vehicular durante un periodo de máxima demanda, donde se nos pidió realizar un análisis exploratorio de los datos, donde primero que todo encontramos el tamaño de la muestra. Y en base a esto, comenzamos a buscar datos como el máximo de los automóviles, de los buses, de los camiones y los mínimos, que tomando esto en consideración, calculamos el rango en cada uno y luego el número de la clase. Entonces, teniendo ya estos dos, podemos calcular lo que sería el rango, la amplitud, para poder saber la amplitud que tendríamos en cada intervalo. Y aquí tendremos el primer intervalo para cada uno. Entonces, ponemos acá, calcularíamos lo que sería la marca de clase, dependiendo de cada intervalo. Eh, para esto luego estaríamos tomando la cantidad de datos de la frecuencia relativa, dependiendo de la tabla de datos que nos dieron, está tomando en consideración la tabla de datos, los datos que nos dieron, entre el rango de 250 y 257. Y lo mismo sería para la frecuencia relativa al lado. En base a esto tendrán otros porcentajes y entre las frecuencias relativas. Para el inciso B del punto 1, nos pedían construir histogramas de frecuencia y gráficos de velocidades, donde, haciendo uso de programas AMOVI, tomamos los datos y de ahí generamos lo que serían los histogramas y gráficos. Tendríamos aquí el de autos, el de buses y el de camiones con sus respectivos picos, pueden observar, y teniendo aquí la información. Ahora para el inciso C del punto 1, nos piden hallar las medidas de tendencia central para los datos suministrados, que haciendo uso del programa Jamovi encontramos dicha tabla, en la cual nos dice el promedio de los datos, aquí una media, que para los autos fueron los 285, para los 253 y para los camiones 211. La mediana, que sería el punto medio entre la cantidad de datos, sería 283 para los autos, 83 de la media para los buses y 213 para los camiones. Y también suministrar la moda, que serían el dato que más se repitió en función al tamaño de la muestra. Para el inciso D del punto 1, nos pidieron analizar las medidas de variabilidad, siendo la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, donde haciendo uso del programa obtuvimos la siguiente tabla. ¿De ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice cómo se relacionan los datos que nos suministraron con la media. Es decir, que si tenemos una varianza muy elevada, significa que los datos están muy lejos de lo que sería nuestra media, siendo que siendo entonces que los datos que más se alejan de la media en proporción serían los camiones, mientras que los que menos se alejan y más están cerca de la media serían los de los buses. Para el inciso E del punto 1, nos piden determinar los cuartiles y su rango intercuartílico, donde obtendríamos la siguiente tabla, suministrada por Jamovi, donde obtendríamos el rango intercuartílico para cada dato, para los autos, para los buses y para los camiones, y también sus respectivos cuartiles, cuartil 1, el cuartil 2, también conocido como mediano, y el cuartil 3. Ahora para el inciso F del punto 1, nos piden si se encontraron valores atípicos, donde nosotros no encontramos ningún valor atípico,
ya que no hay ningún dato que esté en una instancia de más de 1.5 del rango intercuartílico, tomando el cuartil 1 y el cuartil 3, que también se puede evidenciar en el inciso G, donde nos pedían construir el diagrama de caja o box club, donde para los autos podemos observar aquí el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, tenían representado como por esas líneas, y podemos evidenciar que para acá arriba no encontramos ningún dato, ningún valor atípico, y de la misma forma por acá. Y esto también sería lo mismo para los buses y para los camiones. Para el inciso H del punto 1, nos piden analizar la normalidad de los datos de las variables, donde el programa nos da la siguiente tabla, que aquí podemos observar que nos da el 97% de la media del límite inferior como del límite superior, tanto para autos, los buses y los camiones. También nos da el Shapiro-Wilk para las mismas variables y el valor de P calculado, que tomando en consideración esto, como podemos observar que el Shapiro-Wilk es mucho mayor que el valor de P en cada uno de los incisos, entonces se puede concluir que no se presenta normalidad en los siguientes datos. Y para el inciso I, nos piden construir un intervalo de 97% para la media de los datos de variables. Que para esto podemos observar que nuestros intervalos de confianza entonces estarían para los autos estarían de 282 a 287, para los buses estarían de 81.2 a 84.7 y para los camiones estaría de 206 a Teniendo 215. en cuenta lo que dijo mi compañero César, el- yo voy a seguir con el segundo punto del taller. El segundo punto del taller, el enunciado dice: a partir de la información consignada en el documento de volúmenes de tránsito del Invías, tome un tramo de una vía colombiana y llene la tabla atendiendo al periodo 1997-2011. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros nos fuimos al manual del Invías, pues, con esta información del tránsito, y cogimos una vía que es de Armenia, que se localiza en Quindío. La vía que cogimos fue la vía Armenia-Calarcá. Aquí se puede observar los datos que cogimos fueron estos con el código de vía 4003. ¿Ya? Estos datos los colocamos en el Excel, aquí, y aquí se puede observar, ¿ya? Lo que hicimos en ese punto. Como tal, en el punto A, lo que nos pide es realizar pruebas de normalidad y determinar un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ATPD, a porcentaje de autos, buses y camiones. Para eso lo que hicimos fue coger los datos del Excel de TPD y los porcentajes y los pasamos a Jamovi. En Jamovi, aquí como se puede observar, colocamos los datos en estas celdas. Después realizamos el análisis respectivo y pues aquí se puede observar por lo menos esto, y para hacer la prueba de normalidad, pues, colocar este botón y ya se realiza la prueba de normalidad. ¿Ya? En este caso se concluyó que solamente las, las variables que tienen un comportamiento normal son los porcentajes A, B y C, porque el valor de P Shapiro-Wilk es mayor a 0,05, al número 0,05. Entonces, todos estos valores son mayores a 0,05 excepto el del TPD. ¿Ya? Por eso se obtuvo ese resultado. Después, aquí dice construir gráfico de densidad para los TPD, porcentaje A, porcentaje B y porcentaje C. Lo que se hizo fue estar en el mismo Jamovi, donde vinimos a gráficos,
y colocamos histograma y densidad. Entonces, aquí ya realiza los gráficos y eso es lo que estaba solicitando en Excel. Ahí se demora cargando un rato. Pero bueno, en total, los resultados son estos que se pueden ver en el documento. Para TP, para porcentaje de autos, porcentaje de buses y porcentaje de camiones. Listo. En el punto C del ejercicio 2 nos dice seleccionar el mejor modelo al realizar el análisis de regresión a las variables año y TPD. Dice que los modelos pueden ser lineal, exponencial, logarítmico, potencial y polinomial. Hay que decir cuál de ellas es la más adecuada y por qué. Entonces, lo que se hizo fue, obviamente, aquí en el Excel, donde están los datos, se seleccionó tanto el año como TPD. Entonces, TPD está en el eje de en el eje de la Y y en el eje de las X, y se procedió a realizar diferentes gráficos, o sea, diferentes modelos, que son los modelos que se solicita en el documento. Y aquí, como se puede observar en esta gráfica, está el modelo lineal. Pues esta es la misma gráfica que está en el documento aquí. Entonces, aquí, modelo lineal con R cuadrado igual a 0,0206, el modelo exponencial, donde está con R cuadrado a 0,0205, el modelo potencial con R cuadrado igual a 0,0205, el logarítmico con R cuadrado igual a 0,0206 y el polinómico con R cuadrado igual a 0,0211. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que se hizo fue escoger este modelo polinómico, ya que es el que tiene R cuadrado mayor. Entonces, teniendo eso en cuenta, se cogió ese y después se procedió a hacer el punto D, que dice, con base a la ecuación seleccionada, realiza una proyección del TPD para los años desde 2023 hasta 2023. Entonces, se observó que en Excel hay una opción para poder prolongar el gráfico con la línea de tendencia. Entonces, nosotros colocamos de Excel, no Excel, coloca este modelo, el modelo polinómico, pero 24 años al futuro, y esta fue la gráfica que nos sacó. Como se puede observar a futuro, lo que va a pasar es que el TPD va a ir bajando a medida que pasa cada año. Entonces, eso aparte de la gráfica se puede observar en los resultados. Entonces, que parece que el TPD pasa de estar en 2023 en 1486 a estar en el 2033 en 1276. Entonces, de esa forma, concuerda con lo que se observó. ¿Sí? Aquí lo que se hizo con los porcentajes, bueno, esto es del siguiente punto. Entonces, el punto E dice, tomando como referencia los resultados del numeral anterior y los porcentajes vehiculares tipo buses y camiones en el último año de registro 2011, calcule TPD de vehículos tipo buses y camiones para el periodo 2023 y 2033, hasta el 2033. Entonces, aquí dice que el porcentaje de los años en este intervalo tiene que ser igual al de 2011, entonces por eso es que aquí todos los porcentajes son iguales, ¿cierto? Y como ya se tiene eso, solamente se procede a hacer el cálculo con estos porcentajes de cuál es el valor de los autobuses y camiones neto, ¿ya? Entonces, eso fue lo que se hizo en el segundo punto. Aquí están los gráficos, estos son los datos de donde se tomaron del documento de Invías. La vía que se tomó fue de Armenia Calarcá, aquí está el código y todo. Listo, ya, eso sería todo. Entonces, ahora, ya que tenemos el punto 2, pasamos al punto 3, que dice, cierta vía presenta un deterioro notable en la carpeta asfáltica, generando incomodidad en los usuarios. Con motivo de esta situación, se decide realizar la construcción de una sobrecarpeta asfáltica para determinar el espesor de una nueva estructura de pavimento. Se toman 18 muestras en la superficie. Las muestras son llevadas al laboratorio, donde se analiza el desgaste medio en unidades. Los datos se muestran a continuación. Entonces, en el documento que compartió el profesor están los datos. Los datos se pasaron al Excel
son estos. Y bueno, se tuvo eso en cuenta para realizar. El punto A dice, realiza un intervalo de confianza de 90% para el número promedio de unidades de desgaste de agua. Se obtuvo esta tabla, que lo único que se hizo fue en Hamovi se colocaron los datos, aquí están los datos que aparecen, se puso en análisis, pues en descriptivas, aquí, y lo que nos están pidiendo es el intervalo de confianza, que te lo piden del 90%, entonces solamente hay que cambiar esto, 90. Y ahí se quita la información que no se necesita. Y ya, entonces esto fue la forma en que obtuvimos estos datos y pues, concuerda con lo que tenemos ahora. Ahora lo que dice es, pruebe que los datos se distribuyen normalmente a un nivel de significancia del 5%. Entonces, nosotros nos vamos aquí, ya en este caso no sería con descriptivas, porque se realiza con prueba T en una muestra. Se colocan los datos y aquí aparece. Entonces, vamos a realizar la prueba de normalidad. La prueba de normalidad, este es el gráfico, la tabla que tenemos acá. También con un valor de P de 0.169. Aquí se concluyó la, que los datos sí se distribuyen normalmente porque el valor de P es mayor a 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque aquí te dicen en 5% de significancia. Entonces, si pasamos los porcentajes a un número normal, te da 0.05. Y eso es lo que se está diciendo aquí. ¿Ya? Entonces, ahora con el punto C, nos dice, prueba la hipótesis de que el desgaste medio a una profundidad de 0 centímetros de la carpeta asfáltica es mayor a 20 unidades y a un nivel de significancia de 5%. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Aquí colocamos en el mismo Hammody los datos. Aquí te dicen que tiene que ser 20 unidades. Te dicen mayor a 20 unidades. Entonces, lo colocamos en mayor. Las 20. Y ya con esta tabla en la que nosotros colocamos aquí, con la que se pueden sacar las conclusiones. Entonces, esto es una prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces una prueba de hipótesis, tú sacas una hipótesis nula y la H1. Entonces, la hipótesis nula es H0, la que no lo es H1. Entonces, lo que tú quieres probar con, con los datos que te sacó Hammody es que esto es verdad, ¿cierto? Para que esto sea verdad, el valor de P le tuvo que dar mayor al alfa. En este caso, como el nivel de significancia es de 5%, el alfa tiene un valor de 0,05. Entonces, teniendo en cuenta que aquí el valor de P nos está diciendo que es menor a 0,01, y si tú comparas 0,01 con 0,05, el valor de 0,001 sigue siendo menor todo el tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la hipótesis nula se va a rechazar, ¿ya? Entonces, es lo que se escribe aquí. Siendo el nivel de significancia igual a 0,05 y el p-valor menor a 0,01, siendo el p-valor menor, se procede a rechazarlo. Entonces, eso sería todo por el punto 2 y 3 del taller.